Listo, entonces vamos a empezar la clase, ¿verdad? Antes de irnos a un nuevo tema, para terminar el caso de las columnas. Sí, disculpen, denme un minuto. Listo, para empezar, para terminar el caso de las columnas, como les decía, ustedes ya vieron cómo por el método simplificado ustedes podían dividir un sistema en cuadrículas o en rectángulos para saber cuál es la carga distribuida que llega a cada columna. ¿Sí? Hacían divisiones ustedes rectangulares, ¿verdad? Y esa es la forma más habitual para calcular los anchos tributarios. Y en eso se basó la actividad del día de ayer. Yo les indicaba más profundo, ¿verdad? Que si ustedes tenían un sistema con vigas, la losa distribuía primero a las vigas, ¿verdad? Primero las vigas, después estas vigas transmiten, o los nervios, ¿verdad? Estas vigas secundarias o nervios, le transmiten la carga a las vigas cargadoras, ¿sí? Y esta le transmite un poco a las columnas. Y después la viga cargadora finalmente le transmitía la carga a la columna, ¿sí? Entonces las columnas tenían la suma de la carga verde, que está ahí, y esa carga en naranja, ¿sí? Se tenían que sumar. Entonces ese es el método, se puede decir, más preciso, más exacto, pero si uno quiere hacer las cosas un poco más rápido, trata este método de áreas de influencia para trabajarlo más rápido y les daría a veces el mismo resultado y a veces resultados parecidos, ¿sí? Entonces, se les pedí ayer este método, ¿sí? Anchos tributarios, método de simplificado de rectángulos. ¿Sí? Esto sería en cambio un método ya, se le puede llamar un método más exacto o método con patrón de distribución de cargas. Un patrón de cargas, que es lo que vimos nosotros las clases pasadas. Entonces, a esto de las columnas, antes justamente de la clase de las columnas, yo les hablé de la distribución de una losa en dos direcciones, una losa maciza en dos direcciones. Sí, que dependiendo de su ancho más largo, su lado más largo y su lado más corto, esto podría ser una distribución de esta manera. Que les decía que cuando tenían el mismo lado y el mismo largo, disculpen, el mismo ancho y el mismo largo, esto se distribuía de esta manera, ¿verdad? Aquí ustedes tenían 45 grados y aquí también tienen ustedes 45 grados. ¿Sí? Entonces de aquí vimos que esto se puede distribuir en una carga Q
y que acá se podía distribuir en una carga Q1 y en una carga trapezoidal para el lado más largo, ¿verdad? Esto es B, esto es A. Donde yo les preguntaba la clase pasada si Q1 era igual a Q2 y tuvieron que saber esa respuesta para poder resolver la actividad del día de ayer. Sí, finalmente, sí, Q1 sí es igual a Q2, sí, para quien hizo el desarrollo. Sí, entonces, basado en esto, esto era para losas macizas de hormigón. También este aspecto también lo pueden aplicar ustedes. No se ve en la construcción, ¿verdad? No se ve en la construcción, pero si ustedes tienen una plancha de acero, sí, una planchita de acero, también pudiera aplicarse este criterio. Si tienen una plancha totalmente plana de acero, ¿sí? Si algún día ustedes tienen un proyecto que es así, resulta muy caro porque los espesores deberían ser muy grandes para que simule la capacidad de una losa de hormigón, pero no está de más que ustedes sepan que si esto fuera macizo pero de acero, claro que mucho más pequeño, pero aún así caro para el medio, ¿verdad? El kilo de acero es bastante caro. Por eso se trata de hacer estructuras livianas. También pueden emplear ustedes este método de distribución de cargas, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen una losa, ¿sí? Una losa así, de esta manera. ¿Sí? Vamos a decir que esto tiene 4 metros, esto tiene 3 metros, esto tiene 4 metros, digamos que esto tiene 5 metros, ¿sí? Ahí ya tienen ustedes las distancias. Y yo les digo que esta estructura, ¿sí? Es una losa maciza. Todo es una losa maciza y losa maciza. Ustedes sí pueden emplear el método, pueden utilizar el método simplificado de rectángulos, ¿sí? Eso lo hemos visto, ustedes lo pueden hacer, pero también pueden utilizar, ¿sí? Está bien usarlo, por eso les pongo un visto, pero también pueden usar el método de patrón de carga. ¿Qué sucedería aquí con esta losa maciza y este método de patrón de cargas? Ustedes saben que la distribución de estos elementos aquí que están viendo, ¿sí? No puede distribuirse en una dirección, como hacíamos nosotros en este caso, sino que la distribución es en dos direcciones, ¿sí? Losas macizas de hormigón, acordarse en dos direcciones. Ahí les pongo, les estoy subrayando, ¿verdad? Cuando es en una dirección, ustedes trabajan esto, ¿verdad? Vuelvo a dibujarles igual, por si acaso se han olvidado. Cuando es una dirección, acuérdense que en este caso A sobre B es mayor a 1, pero es menor a 2. Una dirección quiere decir A sobre B mayor a 2. Lado más largo con lado más corto. Entonces aquí la distribución
es en una dirección. ¿Sí? Entonces, esto da lo mismo que acá. Pero si ustedes están en este caso, si ustedes ven aquí todas las losas encerradas por vigas, ¿sí? Vamos a poner aquí todos los paños de losa. ¿Qué es un paño de losa? Eso es una palabra que a veces van a escuchar ustedes, ¿verdad? Todos los paños de losa se refiere a todos los segmentos de losa separados por vigas, ¿verdad? Entonces, todos los paños de losa tienen una relación A sobre B menor a 1, mayor a 1, entre 1 y 2, ¿verdad? Se puede decir mayor o igual a 1. Entonces, ustedes tienen aquí, le vamos a llamar, a esto le vamos a llamar el paño A, el paño B, el paño C y el paño D. ¿Sí? Entonces, en el paño A, ustedes tienen relación A sobre B, que es igual a 4 sobre 3. Entonces, esto es menor a 2. Entonces, trabajan en dos direcciones. Tienen el paño B. A sobre B es igual a 5 sobre 3 y esto es menor a 2. También trabaja en dos direcciones. Tienen el paño C. ¿Sí? En el paño C tienen A sobre B igual a 4 sobre 4. Esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces también trabaja en dos direcciones. Y el paño D, A sobre B es igual a 5 sobre 4. Esto es menor a 2 y también trabaja en dos direcciones. ¿Qué tiene que ocurrir para que trabaje en una dirección? Tiene que ser mayor a 2. Es decir, si esto yo le hubiese puesto 8 metros, el paño de acá y este paño de acá hubiese trabajado en una dirección. Entonces, en un examen, ¿sí? Si les pido un metro de patrón de carga, tendrían que reconocer que si esto es 8 o es 10, ¿sí? Pongámosle 10 metros, entonces ustedes tendrían que estos paños trabajen en dos direcciones y estos paños trabajen en una dirección. Puede ser que en un examen o un deber les envíe eso, ¿sí? Igual les estoy diciendo para que anoten ahí en sus cuadernos que pudiera ser tema de actividad o tema de examen después, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy esto de las dos direcciones? Estamos ahorita revisando el método de patrón de cargas, ¿sí? Vamos a usar entonces el método de patrón de cargas para calcular la carga puntual en la columna. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver nosotros aquí? Que todos estos elementos, este elemento se va a trabajar aquí 45 grados, que este elemento de acá también va a trabajar, ¿verdad? A 45 grados, pero no se puede dividir en dos, ¿sí? Lo mismo acá, esto va a trabajar así, ¿sí? Y esto también va a trabajar así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer primero? Dependiendo de la columna, tienen que ustedes calcular cuánto le llega a cada elemento. Entonces vamos a calcular la columna del centro.
Para la columna del centro, vamos a darle valores a los ejes, ¿sí? Vamos a llamarle 1, 2, le vamos a llamar 3. A esto le vamos a llamar eje A, eje B y eje C. ¿Sí? Entonces esa columna, la columna en amarillo, la columna del eje 2B, ¿sí? Es la que vamos a estar analizando nosotros. ¿Qué carga axial? Por el método de patrón de carga. Y ustedes lo pueden revisar también si quieren por el método simplificado de rectángulos, que posiblemente les dé algo diferente. Entonces les voy a dejar el proceso hecho para que ustedes después lo puedan hacer, ¿sí? Y poder continuar hoy día con el resto de la clase, ¿sí? Entonces vamos a estar analizando, denme un minuto. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso de análisis de la columna B? Esto lo podemos dividir en colores si desean. Sí, tienen aquí celeste, tienen verde, sí, tienen rosa y tienen naranja. Disculpe. Sí. La losa va a distribuir su carga. ¿Cuál es el patrón de carga? La losa distribuye la carga a las vigas y las vigas distribuyen la carga a la columna. Entonces tienen que hacer todo ese proceso. Calcular cuánta carga tiene la viga verde, ¿verdad? Van a tener la contribución de la losa B y va a tener la contribución de la losa D. De ahí van a tener ustedes que calcular la viga en cian, ¿sí? En celeste. ¿Cuánta carga le transmite la losa A? ¿Cuánto le transmite la losa B? Y después calcular las reacciones hacia un lado y hacia el otro. Y así con cada uno de ellos. Por eso es que este método, el método del patrón de carga, siempre es más lento. Sí, pero es para que ustedes sepan cómo se debe calcular. Entonces, ¿qué tienen ustedes aquí? Van a tener, ¿verdad? Las vigas, vamos a ponerles de colores. También ustedes la pueden identificar por ejes. ¿Sí? Pueden decir, este es el eje 1, este es el eje 2 y este es el eje B. ¿Sí? Pueden ustedes identificar así también. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar qué sucede con esa viga y después ustedes vamos a trabajar esta viga, la de acá, y después le queda a ustedes para hacer en la casa si desean practicar qué es lo que le sucede a estas vigas de acá. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nosotros una carga total de 5 por 3, o sea, una losa de 5 por 3 y aquí tiene una losa de 4 por 3. ¿Sí? Vamos a dibujar aquí entonces los elementos. Tienen una losa de 4 por 3 y aquí tienen un elemento de 5 por 3. Vuelvo a dibujarles, ¿verdad? ¿Cómo sería esto? Estaría así, estaría así. Algunas personas a veces se olvidan de que esta carga coge tanto la losa izquierda como la losa derecha. Entonces esta es la losa A y esta es la losa B. Entonces tenemos contribución de losa A
¿sí? Y tenemos después la contribución de la losa B. ¿Qué pasa con la losa A? Tienen 3, tienen 4. Como sabemos que esto es a 45 grados, ¿sí? Aquí entonces vamos a tener que esto es 3. Disculpen, esto es 1.5. Esto es 1.5. Y esta longitud es 1. ¿Sí? Porque sabemos que esto está a 45 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a ser la contribución sobre la losa, sobre la viga en cian, ¿verdad? En celeste, va a ser todo esto que yo estoy subrayando. ¿Sí? Sobre la viga. ¿Cuánto es esa área? Esa área, como tal, esa área va a ser igual, es un triángulo, ¿verdad? De base 3, se puede decir la altura, 1.5. ¿Sí? Ese es el área dividido para 2. Si estamos hablando de una carga total, ¿sí? Esto tendría que multiplicarse después para la carga. Tendría que ser W por el área, ¿sí? Entonces esto sería igual a W por 3 por 1.5 dividido para 2. Sí, esa es toda la carga total en verde. Sí. Pero la carga total en verde se distribuye tanto a la columna que está aquí como a la columna que está acá. Y nosotros lo único que queremos es la contribución a esta columna de aquí. Entonces, de manera rápida, ¿sí? Ustedes van a tener aquí una carga total, voy a poner aquí, carga total. Ustedes van a tener un triángulo, la contribución de esa viga va a ser un triángulo, Q, que es igual a la carga total, multiplicada por ¿cuánto? Acordarse que esta carga total es igual a Q, esto tiene 3 metros, por 3 dividido por 2. Entonces Q va a ser igual a la carga total por 2 dividido por 3. ¿Sí? Lo pueden ver ustedes de cualquiera de las dos maneras. Pueden ustedes ahí factorizar, ¿verdad? Y llevar Q a esa carga total. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen aquí, esto lo pueden simular como dos apoyos. Y lo que transmite, digamos, a la columna en amarillo, será igual a la carga total dividido por 2. ¿Sí? La contribución para la columna 2B va a ser igual a la carga total dividido por 2. ¿Sí? Con carga total me refiero a la carga total en verde que hemos estado dibujando ahí. ¿Sí? Solo esa parte en verde. Entonces, esto ustedes se pueden evitar solo si desean. Solo si desean hacer un cálculo de momento, de corte en la viga, ¿verdad?
Caso contrario, ustedes pueden trabajar directamente calculando esta carga total. Una vez que ustedes la tienen, la dividen para 2 y saben la contribución de la parte verde a la parte en amarillo, ¿sí? No me puedo poner a hacer todo, ¿sí? No me puedo poner a hacer todo, repito, porque estaríamos cortos de tiempo, ¿sí? Esa es la contribución de la losa hacia la parte, hacia la viga, ¿verdad? La viga del eje B entre 1 y 2, ¿sí? La contribución de la viga después a la columna. Acordarse que esta es la, si quieren seguir haciéndolo por colores, ¿verdad? Tienen aquí la contribución de la carga verde a la viga en celeste y la viga celeste luego hacia la columna en amarillo, ¿verdad? La columna 2B. Y les digo, para evitarnos esto, porque van a llegar a lo mismo, la carga total no se va a ir a ningún lado, pueden dividirla directamente para 2, ¿sí? Porque esto es un elemento simétrico. Entonces, después tienen que ustedes ver la contribución de la losa B, ¿sí? De la losa B, esto recién ha sido la losa A. De la losa B sobre esa viga en celeste, ¿sí? Entonces ustedes van a tener aquí ¿sí? Lo hago, se puede decir a paso lento para que me entiendan, pero quizás algún estudiante quiera hacer las cosas un poco más resumidas, también las puede hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? Siempre y cuando entienda todo el proceso. Esto es 5, esto es 3. Acordarse que esto es 1, esto es 2 y esto es B. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos nuestra columna en amarillo, ¿sí? Y queremos ver esa contribución. ¿Sí? Entonces, volvemos ahí al mismo punto. Si nosotros dividimos esto nos va a dar 1.5, esto nos va a dar 2, ¿sí? Y esto nos va a dar 1.5. ¿Por qué? Porque está a 45 grados. ¿Sí? Entonces ahí tienen que hacer ustedes un poco de práctica de lo que es geometría, ¿verdad? Si está a 45 grados, este es un triángulo del mismo del doble de largo, ¿verdad? Que la altura, entonces por eso es 3 y 1, 5. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a tener otra vez una situación similar, ¿verdad? Vamos a poner, si quieren lo pueden poner en verde, si quieren le pueden poner otro color, para quien esté llevando los apuntes, como ustedes prefieran. Sí, vamos a ponerlo en rojo por si acaso, para no tener ningún problema. Entonces, la contribución, ¿sí? El área como tal de este elemento el área va a ser igual a 3 por 1.5, también dividido para 2. ¿Sí? Y la carga total, con carga total me refiero a la carga en rojo. Sí, también podría ser la carga total de todo el paño, pero aquí solo me estoy refiriendo a la parte en rojo. Va a ser igual a la carga W, que no se las he dado, multiplicado por 3 por 1.5 dividido para 2.
¿sí? Toda esa carga va a estar aplicada sobre la misma viga en celeste. ¿Sí? Quien quiere puede esperar y sumar todo o hacerlo de forma independiente. ¿Sí? Lo pueden hacer, repito, a la manera que a ustedes mejor les convenga. Solo para indicarles que esta carga sería de esta manera. ¿Sí? La carga Q. ¿Sí? Y aquí nosotros tenemos, dependiendo de la vista, ¿verdad? Que uno le esté dando, se lo pueden ver del lado izquierdo, lo pueden ver del lado derecho, como ustedes deseen, ¿sí? Tendrían ustedes ahí esa carga. Entonces, para que sigan el mismo esquema, la contribución si la carga puntual sobre la columna 2B va a ser igual a la carga total dividido por 2. ¿Sí? Esa carga total, la parte sombreada en rojo. ¿Sí? Entonces, de la misma gráfica, con la misma gráfica de aquí, o sea, disculpen, de acá, ustedes pueden ver la contribución de la línea que la habíamos dibujado en verde. En la de acá ustedes pueden ver la contribución de la línea dibujada en naranja. ¿Sí? Entonces, de la misma gráfica ustedes pueden hacer varias cosas. ¿Sí? Aquí ustedes van a tener la viga en verde. ¿Sí? Acordarse que aquí ustedes tendrían la viga en naranja. ¿Sí? Entonces, para la viga verde, ¿cuál sería la contribución de la viga verde? Vamos a pintarla de otro color. Vamos a pintarla en celeste. ¿Sí? ¿Cómo calculan ustedes rápidamente esa contribución? ¿Sí? Ahora estamos trabajando con la viga. ¿Sí? Del eje 2 entre B y C. ¿Cuál es el eje C? El de acá es el eje C. ¿Sí? Si se acuerdan de la gráfica. Y esto es el eje B. Entonces, tiene dos contribuciones. Tiene la contribución de la parte, así como la de acá, tiene la contribución de la parte verde y la parte roja. La viga verde va a tener la contribución de la parte en celeste y el otro paño que no hemos calculado, ¿sí? Que es la parte de acá. En todo caso, para que les quede de ejemplo, la parte trapezoidal, vuelvo a dibujar. Aquí ustedes van a tener esto que es 5, esto que es 3. Ya dijimos que esto era 1.5, que esto es 2 y esto es 1.5. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver? Que este lado con este lado son iguales, ¿sí? Estos triángulos son iguales y que estos elementos son iguales, los trapecios son iguales, ¿sí? Entonces, el área total del cuadrado, digo, del rectángulo, es 3 por 5, ¿sí? Y se puede decir también que esto es igual, ¿sí? 3 por 5 es igual a 2 triángulos más 2 trapecios.
¿sí? Entonces, el área del triángulo nosotros ya la conocemos. ¿Cuál es el área del triángulo? Era 3 por 1.5 por 2. ¿Cuánto es esto? 1.5 por 1.5 es 225. ¿Sí? Si no estoy yo equivocado. ¿Sí? 1.5 por 1.5, 225. ¿Sí? Pongámosle aquí 2.25. ¿Sí? Esto de aquí es 2.25. Si ustedes le quieren dar números. Entonces, este valor ya había sido calculado anteriormente. Esto era 2.25. ¿Sí? Lo hicimos justamente antes de trabajar. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nosotros esta parte. Entonces, ¿cuánto le corresponde al área trapezoidal? A cada área trapezoidal le corresponde 15 menos 2 por 2.25 dividido para 2. ¿Sí? Solo estoy viendo yo esa parte en celeste, ¿verdad? ¿Por qué 2? Porque es igual el tramo de arriba al tramo, a este tramo de abajo. Acordarse que la columna, para que no la pierdan de vista, es esta columna de aquí. ¿Sí? Y que nosotros estamos analizando ahorita esta viga en verde. ¿Sí? Entonces, asimismo, como hacíamos nosotros con el triángulo, nosotros tendríamos aquí nuestra carga Q. ¿Cuál es esa carga Q? Si a ustedes se les hace difícil trabajar con trapecio, ya deben de haber visto en sus cálculos que la carga Q es la misma, ¿verdad? En el punto más alto del triángulo que en el punto más alto del trapecio. Sin embargo, por el momento no la necesitamos. ¿Por qué no la necesitamos por el momento? Porque yo lo que quiero es su contribución en la columna simplemente. Yo sé que esto es simétrico, entonces la contribución en la columna en la columna 2b, ¿cuánto va a ser? Si ustedes pueden ver esa área, ¿sí? Va a ser el área dividido para 2, ¿sí? ¿Cuál área? El área de ese elemento en celeste, ¿sí? Ahí ustedes le pueden dar datos, 2.25 por 2 es 4.5 por menos 15, ¿sí? 4.5 menos 15 les da 10.5, lo dividen para 2, esto puede ser 5.25, ¿sí? Entonces, esto sería igual a 5.25 dividido para 2, ¿sí? Lo que les daría 2.625. Sin embargo, esta área no es la carga total. La carga total es 5.25 por W. Miren que yo ahorita me olvidé, cuidado se olvidan ustedes, ¿sí? Entonces, acordarse del valor de W que tienen que incluirlo, ¿sí? Porque es la carga de esa área. ¿Sí? Entonces, para terminar con el área verde, tienen que ustedes ahora revisar, ¿verdad? La contribución de esta parte de acá. Entonces, finalmente tienen que ver ustedes cuánto le contribuye todos estos elementos. ¿Sí? Todas estas áreas tienen que revisar ustedes cuánto es la contribución. Va a ser cada una de esas áreas divididas para 2. ¿Por qué para 2? Porque cada área distribuye a la columna izquierda y la columna derecha. Cada área contribuye a la columna izquierda y la columna derecha. Esta área contribuye a la parte superior e inferior. Esta área divide la carga de la viga a la parte superior e inferior.
En cuanto a esta parte de acá, esta área contribuye a la parte de abajo y la parte de arriba, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver ahí cuánto en realidad va a soportar esta carga de aquí por esta distribución de cargas trapezoidales, ¿sí? Entonces, aquí les pongo, ¿verdad? Continuará, ¿sí? Para que ustedes tengan el proceso, o continúa, continúa el cálculo, ¿sí? O sea, completar, para quien no quiera completar, ¿sí? Este proceso todo largo que estoy viendo, lo pueden hacer ustedes en realidad en la calculadora, si ya lo dominan de forma rápida, para no tener que hacer todo el proceso, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos a dejar el tema de la distribución de carga distribuida sobre columnas y ustedes se pueden encontrar con un sinnúmero de casos, ¿sí? Ustedes se pueden encontrar con un voladizo, ¿sí? Y pueden tener ustedes acá columnas, ¿sí? Esto es otro ejemplo. Se los dejo por si acaso se incluye en una tarea, en algún examen, ¿sí? Entonces ustedes puedan trabajar con algo así. Aquí les estoy mezclando algo que no se ha visto antes, ¿verdad? Que esto acá está en voladizo, ¿sí? Entonces ahí, dependiendo del ancho y del largo, tienen que ver ustedes cómo trabajan. Esto pudiera tener 1 metro, ¿sí? Esto pudiera tener acá 2 metros, 2 metros, y esto pudiera tener aquí 3 metros, ¿sí? Entonces, la distribución de esto en realidad va a ser algo así, ¿sí? Algo así. Y en este caso, toda esta carga va a ir hacia la viga, ¿sí? Ahí no está en dos direcciones, ¿verdad? Eso trabaja en una sola dirección. Como acá no hay apoyo, ¿sí? Esto está libre y esto está libre, toda la carga va hacia la derecha, ¿sí? Toda esta carga del voladizo va hacia la derecha, toda la carga va hacia la derecha. Si tuviese unas columnas aquí, se dividiría esto en dos partes, esto iría hacia la izquierda y esto iría hacia la derecha, ¿sí? ¿A qué me refiero? Vamos a hacer el mismo dibujo. Me salió más grande esto. Si esto le ponemos 1, esto le ponemos 2, esto 2. Disculpen que no está escala. Esto está en 3. Entonces, se puede volver a dibujar esto en forma de trapecios. Pero aquí la carga se va a distribuir así, ¿sí? Entonces van a tener ustedes diferentes distribuciones de cargas, ¿sí? Entonces aquí toda la carga iba hacia la derecha y aquí la carga en cambio se divide hacia la izquierda y hacia la derecha por tener este eje de columnas. Déjame ver si puedo dibujarles esto un poco más preciso para que lo puedan comparar de mejor manera. Sí, se lo dibujamos así, más cercano, quizás lo pueden comprender ustedes mejor. 1, 2 y 2. Y aquí ustedes tendrían dividido esto en dos tramos, ¿verdad?
Entonces, la diferencia entre los dos ejercicios es que tenemos estas columnas, ¿sí? Aquí no está en voladizo, está apoyado en más columnas. Entonces, voy a poner aquí que esto es diferente. ¿Sí? Aquí les he combinado una losa distribuida en dos direcciones con libre y libre. Entonces, eso también se les puede preguntar por el método simplificado o el método de patrón de cargas. Que incluye losa a viga y a columna. ¿Sí? Método simplificado es dividir, ¿verdad? En áreas rectangulares. ¿Sí? Entonces tienen que saber ustedes cuál es el comportamiento de una estructura para saber cuál es la carga que le va a llegar a la viga. Entonces, por ejemplo, a esta viga le llegaría una carga distribuida por el lado izquierdo y una carga triangular por el lado derecho. ¿Sí? En el caso de acá también, una viga distribuida en el lado izquierdo y triangular del lado derecho. ¿Sí? Lo que se vería más o menos así. Si yo quiero esta viga de aquí, yo tendría una viga que tendría la contribución de carga distribuida más una carga triangular. Entonces, si ustedes quieren saber el momento final de esa viga, ya lo vamos a ver dentro de 2 clases, ¿verdad? Volver a revisar momentos y cortes internos, como lo hicieron ustedes en resistencia a materiales, tienen que considerar el efecto de todo esto. Si ustedes desean, pueden ver esto como una carga así. O lo pueden dividir ustedes en una carga rectangular y una triangular. ¿Sí? Por eso se les daba en sus clases pasadas, ¿verdad? De resistencia a materiales, todos los tipos de cargas trapezoidales que pudieran existir. ¿Sí? Entonces, si esto le llamamos el paño A y esto le llamamos B, esto sería por A y esto sería por B. ¿Sí? La contribución de A y B. ¿Sí? Y si les pido la reacción en la columna, en cualquiera de las dos columnas, tendrían que ver la contribución de esta área, que después se va a dividir, ¿verdad? La carga total para 2 por ser simétrico, y acá también para 2 por ser simétrico, para que no tengan que hacer todo el cálculo. ¿Alguna pregunta de este proceso? Sí, ingeniero, una consulta. El día de ayer cuando hicimos la actividad, tuve una confusión con el tema de la carga trapezoidal, ya que por lo que veo la carga es igual o sea, la carga distribuida es igual a la carga por el área sobre la base, en el Sí. caso del trapecio. Sí, Solo que yo hice ese cálculo y me salió 642,87 y salió que era 1000. El área me salió del trapecio en caso de 400 de carga, que era 7 por 5, me salió 11,25 metros cuadrados. ya, o sea, vamos a repetir igual el proceso. Una vez que ustedes tienen, digamos, esta carga total, ¿sí? El carga total del trapecio, porque lo más fácil es calcular primero el triángulo y después el trapecio. Si usted lo quiere hacer de la otra manera, no hay ningún problema, ¿sí? El tema es que usted tenga que identificar aquí todas estas medidas porque estamos a 45 grados. ¿Sí? Esto era, se puede decir, la parte más difícil. Entonces, ¿qué usted puede decir de la carga trapezoidal? ¿Sí? Nuestra escala, ¿verdad? Nuestra escala. Entonces, usted tiene aquí 1.5, tiene 2 y tiene 1.5. Hablando ya de carga.
¿sí? Entonces la carga total sabemos que es 5.25 W. ¿Sí? Se puede decir el P, que es 5.25 de W. Esta es la carga total. ¿Sí? Entonces, para el valor de Q, ¿cómo lo calculo? Yo sé que P, que es igual a 5.25 de W, tiene que ser igual a toda esta carga. ¿Sí? La reacción de todo ese elemento. Entonces, 5.25 de W tiene que ser igual a 2 veces la parte del triángulo más la parte del rectángulo, ¿sí? Por decirlo así. Solo hago un dibujo para que se entienda. Entonces, esto es 1.5 por Q dividido por 2 más 2 por Q. ¿Sí? Ese es el área. Y esto va a ser igual a 5.25 W. ¿Sí? No digo que sea ese el resultado, no siempre va a ser así. Pero de aquí usted puede hacer el proceso, ¿verdad? Esto se simplifica y esto le va a dar 5.25 W es igual a 3.5 por Q. Entonces Q va a ser igual a 5.25 por 3. Dividido para 3.5 por W. Posiblemente se olvidó de multiplicar W o tiene que ver ahí cuál fue el error. Pero este sería el proceso para calcular Q. Usted también pudo haberse evitado un paso, ¿sí? Por eso les preguntaba si los valores de Q eran iguales, porque en un triángulo es mucho más rápido, ¿verdad? En un triángulo solo decimos que Q es igual a la carga total por 2 dividido para 3. Bueno, en este caso por 3 porque son 3 metros. ¿Sí? No es que siempre va a ser 3. Aquí voy a poner 3 metros. ¿Sí? Entonces, este valor de Q, si ustedes revisan, debería darles un valor muy parecido, por no decir igual, a este valor de acá. ¿Sí? Eso lo pueden revisar ustedes en casa. ¿Sí? Pero el valor de Q debería haberle dado ese valor. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno cuando diseña siempre tiene que tomar atajos, se puede decir? Entonces, si usted identifica que el valor de Q es igual para la carga triangular que para la carga trapezoidal, el valor de Q, no estoy diciendo la carga total, sino el Q, entonces se le hace más fácil trabajar con triángulos que con trapecios. ¿Sí? Pero si no lo sabía, igual tiene que llegar a esta conclusión. Entonces no sé si ahí queda explicado para que revise sus datos, o en todo caso me puede enviar sus cálculos para revisarlos si es que yo quizás he cometido un error. Sí, entiendo, Entonces, ingeniero, gracias. listo. Entonces, hasta ahí llegamos con el caso de las cargas, ¿sí? Lo vamos a volver a topar porque este curso se trata de eso. ¿Sí? Si tenemos la oportunidad, después lo veremos en un programa, quizás el 2000 u otro, ¿sí? Para que ustedes tengan una mejor sensibilidad. Ahorita hablaremos de tipos de carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque las losas, ya sea de una casa, un edificio, ¿sí? Tienen aquí las cargas W y la carga W puede ser de varios tipos. Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? En este último tramo de la clase. Nos tomamos un receso, se puede decir, unos 2-3 minutos y regresamos a ver este tema de tipos de carga, ¿sí?
Listo, entonces volvemos a la clase, ¿sí? A los tipos de carga. ¿Cuál es y por qué existen estos tipos de carga? Esto es algo que lo van a ver bastante, no solo a nivel de estructura, sino a nivel de todo. Y quizás ya lo están viendo, no sé quién está viendo la clase, el curso de hormigón o cualquier otro tema de tipos de carga, ¿sí? Para que igual lo refresquen en caso que no lo hayan visto. Cuando uno va a construir una casa, ¿sí? Una casa, esto que están viendo aquí, uno no le dice al cliente, no le pregunta al cliente para qué es lo que usted va a poner encima, deme el peso de cada elemento que va a poner, cuánto pesa su cama, cuánto pesa su bicicleta, cuánto pesa su televisor, su refrigeradora. Uno no le pregunta eso. El cliente le va a decir, no lo sé, yo sé cuánto me cuesta una cama, pero no cuánto pesa, ¿verdad? Entonces, por eso existen ya varios tipos de carga establecidas, ¿verdad? Según su uso. Existen tipos de carga basados en el peso propio, ¿sí? Existen cargas dependiendo de el ambiente, ¿sí? Sea esto viento o sismos, ¿sí? Esos son los más habituales, ¿sí? O elementos permanentes. Entonces, en la primera clase yo les mostraba una imagen, ¿verdad? De una losa. Veamos nosotros una losa que vamos a tratar de dibujar. Esta losa puede estar formada por vigas y digamos que es una losa maciza. Ya, la tienen ahí ustedes. Entonces, ustedes para saber cuáles son las cargas que actúan en esto, todo esto, está el peso propio estructural. ¿Sí? El peso propio de cada elemento. Las vigas tienen un peso. La losa, ¿sí? Con cierto espesor, tiene su peso. La columna tiene su peso. ¿Sí? Son elementos que se los puede calcular porque sabemos las dimensiones. Si uno quiere diseñar la losa, no me interesa el peso de la columna, porque la columna me está soportando la losa no me está soportando la columna. Entonces el peso de la columna para diseñar la losa no me interesa. Para diseñar la viga no me interesa tampoco el peso de la columna, pero sí me interesa el peso de la losa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el peso de la losa va a ser soportado por las vigas. ¿Sí? Entonces eso en cuanto a peso propio estructural. Al día de hoy, en el ámbito ya profesional de diseño, los ingenieros dicen cálculo automático por el software, ¿sí? O el programa. Entonces dicen, esto me lo calcula automáticamente TAPS, o me lo calcula SAP, o me lo calcula cualquier programa que esté usando. ¿Por qué? Porque en esos programas uno dibuja el esqueleto, dibuja la losa, le dice al programa cuál es la sección de la viga, cuál es la sección de la columna, y el programa lo hace automáticamente, ¿sí? Sin embargo, ustedes tienen que saber cómo interpretar el peso de estos elementos, ¿sí? Si yo les diera
un marco, ¿sí? Un esqueleto. Solo el esqueleto, no tiene nada, está vacío. Está totalmente vacío. ¿Cuál es el peso que soporta la viga? Cada viga. Digamos que estos son los apoyos. ¿Cuál es el peso que soporta cada viga? Si está en el aire. Una viga no está hecho de aire, sino que está hecho de un material. ¿Sí? Si yo les pido a ustedes cargar una viga de hormigón, posiblemente no lo puedan hacer, porque la viga pesa. ¿Sí? Más allá de lo que usted le ponga encima, la viga tiene su propio peso. ¿Sí? Y se considera que la viga, vamos a analizar esta viga del fondo, ¿sí? Pesa. Si no pesara, usted la puede levantar. Estamos hablando de vigas de casas. ¿Sí? Entonces, digamos que nosotros tenemos la viga de casa. Que va a ser de hormigón. ¿Sí? Y va a tener esta forma. Ahí va a tener sus varillas adentro, pero eso no nos interesa. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que esto tiene 4 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo uno calcula si la viga es capaz de soportarse a sí misma? La viga tiene una sección. Vamos a llamarle una base y tiene una altura. ¿Sí? Esta es por si acaso, mi viga, para cuando ustedes estén revisando sus apuntes. ¿Sí? Es esta viga de acá. Entonces tiene su base y su altura. Uno puede, como ustedes ya saben, calcular momentos, saben calcular corte, ¿sí? Y hasta por simple lógica, ustedes pudieran tener esta viga, que es de 4 metros. Con esa misma sección, ustedes pudieran tener una viga de 30 metros también. Se la puede construir. Ahora, se les va a pandear, se les va a romper. Sí, eso depende de ustedes, de revisarlo, ¿verdad? Y para eso están en esta carrera, ¿sí? Entonces, lo primero es analizar cuál es el peso de esa viga. Sabemos que pesa, ¿verdad? ¿Cómo se analiza eso? Su peso propio, el peso propio, ustedes quizás lo han visto en sus cursos de física, es la densidad multiplicado por el volumen. ¿Sí? Pero con eso ustedes tienen el peso total del elemento. ¿Cómo saber si esa viga la puedo usar yo también como una columna? ¿Sí? ¿Cómo yo analizo este elemento que es viga para ver si se puede quedar así de forma horizontal? ¿Cuál es la diferencia si lo pongo de forma vertical? ¿Qué pasa si lo pongo de forma inclinada? Entonces, como una viga está en posición horizontal y lo que simula, vamos a borrar este dibujo, lo que simula es un elemento de esta forma, yo tengo que analizar si esto se va a deformar. Tengo que analizar su diagrama de momento. Tengo que analizar su diagrama de corte. ¿Sí? ¿Y cuál es la carga que va a estar participando? Su peso propio. Porque este marco no tiene nada de construcción, solo está el marco. Entonces, ¿cómo yo, como ingeniero, interpreto, analizo, idealizo, imagino cómo se va a comportar este elemento? Entonces, el peso propio total, yo tengo que transformarlo
a una carga distribuida. ¿Y por qué distribuida? ¿Por qué no puntual? Porque es lo más semejante, lo que más se acerca a la realidad. Esto es una viga de sección constante, ¿verdad? Que por metro va a tener el mismo peso, ¿sí? Y por tanto se lo debe interpretar como una carga distribuida Q, que va a ser igual al peso propio total dividido por la longitud. Así ustedes asimilan la carga distribuida. Pero los ingenieros no estamos calculando, generalmente no calculamos las cosas dos veces, sino, como les digo, tenemos que simplificar nuestros cálculos, ser más eficientes en el tiempo. Si tuviésemos todo el tiempo del mundo para construir las cosas, no nos preocuparíamos del tiempo y pasaríamos siendo todos catedráticos, porque todo lo haríamos desde el punto de vista de enseñanza o de demostrar cosas o de calcular cosas. Entonces, este valor Q, también puede ser la densidad multiplicada por el área transversal. ¿Sí? Lo que también se conoce como sección transversal. ¿Sí? Esas son palabras que generalmente se usan en el idioma del diseño. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Si aquí ustedes multiplicaron como volumen, ¿verdad? Recordemos que volumen es B por H por 4 metros, ¿verdad? Por la longitud, que es 4 metros. Y yo, el peso propio, entonces es igual a todos estos elementos, ¿verdad? El peso propio es igual a la densidad por B, por H, por L. Y después yo para el valor de Q voy a hacer B por H por L dividido para L. Esto finalmente me va a dar B por H. Y esto entonces es la sección transversal. ¿Sí? Entonces, eso para el peso propio de las vigas. ¿Cómo yo lo analizo? Con una carga distribuida Q, que es igual a la densidad multiplicada por el área transversal. Y lo convierto en un valor de Q. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. Todo esto para saber si la viga es capaz de autosoportarse. ¿Sí? Es autosoportante. ¿Qué pasa con el tema de las losas? El peso propio. Ustedes tienen un elemento que es así. Vamos a llamarle esto lado A, lado B, y esto le llamamos E de espesor. Entonces, ¿cómo ustedes calculan el peso propio total? Ustedes dicen, necesito la densidad multiplicada por el volumen. Es decir, necesito la densidad multiplicado por A, por B, por E. ¿Sí? Pero acuérdense que una losa generalmente se la trabaja por carga distribuida W, no por carga Q. Q está distribuido por metro lineal. En una losa generalmente uno trabaja ¿por qué? Por metro cuadrado. ¿Sí? Acordarse que esto podría ser kilos sobre metros, toneladas sobre metros,
puede ser kilopondios sobre pies, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el peso propio de la losa, lo que vamos a trabajar nosotros es la carga W. Entonces, ¿qué ustedes dirían de la carga W? Necesito el peso propio total y lo divido para el área. ¿Sí? Pero más fácil que esto es decir, simplemente la densidad multiplicada por el espesor. ¿Sí? Esto es espesor. Y esto les va a dar en kilos sobre metros al cuadrado, les va a dar en toneladas sobre metros al cuadrado, les puede dar en kips sobre pie al cuadrado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, estas son las unidades. Entonces, los ingenieros no andamos calculando el volumen y después dividiendo por el área, sino que multiplicamos directamente la densidad simplemente por el espesor. ¿Por qué? Porque ustedes dirían que esto es igual a la densidad por A, por B, por el espesor, y esto lo dividirían para A por B. Entonces, esto les va a dar la densidad por E. Entonces, ¿cuál es la forma más rápida? Esta. ¿Sí? Por el espesor, cuando quieren trabajarlo, carga distribuida por metro cuadrado, el peso de la losa. Y en este caso, de la viga, por la sección transversal. ¿Sí? Esto para el caso de la viga. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. Entonces, yo al día de hoy les puedo decir los mismos problemas que hemos visto en todas las actividades, les puedo preguntar, hacer las mismas preguntas, pero ahora ya no les doy el valor de W, sino que les digo que tengo una losa maciza de espesor 5 centímetros. Entonces ustedes me dirían, ingeniero, ¿y cuál es la densidad? Entonces, la densidad, ustedes la pueden encontrar en varias partes, pero la densidad o peso específico más usado para el hormigón simple, quiere decir sin armadura, generalmente está en 2200 kilos por metros al cuadrado. Hormigón armado, lo que muchas veces le llaman o concreto reforzado, el valor más habitual es 2400 kilos por metros al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué representa esto? La persona que está aquí, ¿sí? Ya ha considerado que la losa tiene armadura, ya ha considerado que la viga tiene armadura, ¿sí? Ha considerado que la losa tiene armadura. Entonces, el ingeniero, repito, no se pone a calcular cuánto es el peso del hormigón, después le resta el volumen de las varillas, después le calcula el peso de las varillas, ahí lo suma y dice, ese es mi peso total. Eso sería ideal, ¿verdad? Porque tendríamos el valor exacto. Pero en ingeniería muchas veces se simplifican varias cosas. El tema es saber reconocer cuándo simplificar o cuándo no simplificar las cosas.
uno lo puede hacer detallado, uno lo puede hacer al límite, así con precisión. Pero la parte de diseño, ¿sí? Todos estos números ya estudiados, ha sido el conjunto de estudios de varios y varios profesores, ingenieros, investigadores, laboratoristas, que dijeron, este es el peso que normalmente tiene un hormigón armado. Ya no se pongan a calcular el volumen del hormigón, restarle el volumen que ocupa la varilla, y de ahí calculen el peso específico del hormigón simple, y después calculen el peso específico el peso propio de las varillas. Ya no lo hacen así, ¿sí? Nadie lo hace así. El hormigón armado ya incluye el peso de las varillas, ¿sí? En ese adicional que se ha puesto ahí. Entonces, para quienes ya hayan trabajado quizás en obra o hayan estado en, hayan estado en algún curso ya de hormigón, ¿sí? Uno estima el peso de una viga, de una losa, con este peso específico de hormigón armado, porque generalmente las cosas tienen simplemente hormigón armado, hormigón preforzado. Si no le ponen armadura, después eso se agrieta, y eso ya es explicación de otra materia, ¿sí? Pero el valor que nosotros vamos a estar usando aquí, cuando yo les diga una losa de hormigón, no les voy a decir simple o armado, porque es entendible que el hormigón va a estar armado, pero se los voy a poner. Si en algún momento me olvido de ponerles que es armado o reforzado, entiendan que estoy hablando justamente de ese elemento, a menos que yo les indique o les especifique que es simple, ¿sí? Entonces, ese es el peso específico del hormigón. Entonces, si yo les pido que se calcule para una losa de espesor de 10 centímetros, yo ya no les voy a dar la carga, sino que ustedes calcularían el peso W, que sería la densidad, 2400 por 10 centímetros. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí de ejemplo. De ejemplo vamos a decir, tenemos una losa de hormigón armado de espesor 10 centímetros. Entonces, ¿qué hacen ustedes aquí? Dirían, entonces mi carga W va a ser igual a 2400 kilos por metro cúbico, ¿sí? Acordarse de las unidades, por 10 centímetros. Entonces esto les diría que no es la forma adecuada de hacer. ¿Por qué? Porque tienen que multiplicar unidades consistentes. Lo pueden hacer así y después transformarlo, ¿sí? Pero yo prefiero que ya transformen ustedes directamente las unidades. Pueden transformar las unidades de la densidad o pueden transformar las unidades del espesor. Entonces, acordarse que esto es igual a 0.10 metros, ¿sí? Entonces, esto yo lo multiplicaría por 0.10 metros. Ustedes tienen que saber este tema de la conversión de unidades. Entonces, esto sería igual a 240 kilos por metros al cuadrado, ¿sí? Y así ustedes saben cuál es la carga distribuida solo por el peso de losa que tiene que resistir la viga y que tiene que resistir la columna, ¿sí? Entonces, si volvemos a la gráfica de arriba, si yo quiero saber el peso propio, ¿sí? Que llega a la columna, digamos que llega aquí, porque ustedes también lo pueden calcular acá, ¿sí? Va a ser diferente el peso porque aquí tienen que considerar el peso de la columna, ¿sí? Pero si les pido justo al inicio de la losa, justo al inicio del nivel, ¿sí? Aquí está, sería al inicio, ¿sí? O al final, eso yo después les digo. Aquí ustedes tendrían que considerar la carga W, la carga W, ¿sí? Y adicional, una vez que tienen esto, ustedes tendrían que considerar la carga Q por el peso propio
de la viga. ¿Sí? Carga Q por el peso propio de la viga. ¿Sí? Y este sería el W por el peso propio de la losa. ¿Sí? Entonces, les pongo acá un ejercicio adicional. ¿Qué pasa si tienen ustedes este sistema de columnas? ¿Sí? Esto tiene 4 metros. Esto tiene 1.5 metros. Yo les digo que la losa es maciza, que todo el sistema es de hormigón armado. ¿Sí? Esto va a ser un ejemplo. Este es otro ejemplo. Ejemplo 2. ¿Sí? Todo es hormigón armado. La losa maciza tiene 15 centímetros. Las vigas son de 20 centímetros por 40 centímetros. ¿Qué es una viga de 20 por 40? Generalmente se pone siempre el valor de la base primero y la altura después. Esto tiene 20 y esto tiene 40. ¿Sí? A ustedes no les interesa mucho porque no lo están diseñando. Pero eso solo para que sepan. Cuando les digo 15 centímetros, esto siempre se refiere al espesor. Entonces, yo les puedo indicar si esto es la viga 1, ¿sí? Y a esto le vamos a llamar la columna A, ¿sí? Les puedo decir cuál es la reacción que transmite o la carga que transmite la viga 1 sobre la columna A. ¿Y cuál es la carga total? Esto es una pregunta. ¿Cuál es la carga total que se transmite a la columna A? ¿Cuál es la diferencia entre una pregunta y la otra? Que en la primera estoy preguntando solo la viga 1 y en la otra estoy preguntando por todo el sistema. ¿Y qué se refiere a todo el sistema? A la viga 1 más, si esto le llamamos viga 2, entonces sería más el efecto de la viga 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Tienen que revisar, ¿verdad? Que A sobre B, ¿qué es lo que sucede? Esto es 4 sobre 1.5, esto va a ser mayor a 2. Entonces trabaja en una dirección. ¿Sí? Esto va a trabajar en una dirección. La imagen que les decía yo antes, para que se acostumbren también, es que esto va a trabajar así, ¿verdad? Esa era la imagen que les ponía. ¿Sí? Entonces, la viga 1, ¿sí? Ustedes van a tener la viga 1, va a tener aquí dos cargas. Va a tener la carga distribuida
por su peso propio de viga 1 esto tiene 4 metros, y va a tener el peso propio, que sabemos que tiene esta distribución, ¿sí? Porque está en dos direcciones, el peso propio de la losa, ¿sí? Tienen que transformar de W a Q. Aquí ya pueden ustedes obtener el Q inmediatamente. Aquí le vamos a llamar Q1. Sí, Q1 está bien. W1, W1. Y a este le vamos a llamar QL mejor. Q de losa. Y WL. ¿Sí? Y esto le vamos a llamar QB1. ¿Sí? QB1. Entonces, eso para la viga 1. Entonces, ustedes tienen que calcular el valor que se transmite acá. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Tienen que hacer lo que han hecho antes, ¿verdad? Coger el ancho de influencia de la losa sobre la viga. El ancho de influencia es 0.75. Lo multiplican por W. ¿Cuál es W? Tienen que hallarlo ustedes por el peso propio de la losa. Y de ahí, ustedes van a tener que considerar también el peso propio de la viga. ¿Sí? ¿Cuál es el peso propio de la viga? La sección transversal por la densidad. ¿Cuál es la densidad del hormigón armado? 2400. ¿Sí? ¿Qué pasa con la segunda pregunta? También tienen que adicionar la viga 2. ¿Sí? ¿Y qué tiene la viga 2? Como esto se transforma solo, esto solo trabaja en una dirección, quiere decir que la viga 2 prácticamente solo va a estar soportando su peso propio. ¿Sí? Ingeniero, y no soporta ni un poco de la losa. Sí, algo, pero estamos hablando de un método, ¿verdad? Manual. Si ustedes hacen quizás en SAP o en TAPS, les puede dar quizás un poco más de carga, pero generalmente les va a dar casi cero. ¿Sí? Entonces, en este caso, por el método que hemos estado diseñando, la viga 2 solo soporta su peso propio, no losa. ¿Por qué? Porque trabaja en una dirección. Entonces, ustedes van a tener aquí que calcular lo que le llamaremos, ¿sí? Le vamos a llamar QB2, que es el peso propio de la viga 2. Esto va a ser QB2, ¿sí? Entonces, esto de acá va a tener 1.5 metros, ¿sí? Y pueden ustedes, dependiendo de la vista, ¿verdad? Es decir, si miran al lado izquierdo, al lado derecho, pueden ver ustedes como mejor interpreten, ¿verdad? Se pueden imaginar parados en la losa y viendo hacia la derecha, o parados aquí viendo hacia la izquierda, ¿sí? Independiente, ustedes si quieren lo pueden pintar, pueden considerar ese punto, ¿sí? Entonces tienen que considerar la contribución de las dos. ¿Alguna pregunta sobre este proceso? ¿Del peso propio de los elementos? No, profesor. Listo. Solo para que tengan también de dato, porque también les podría decir que hay una plancha de acero. El acero tiene de densidad 7850 kilos por metros cúbicos. Para que ustedes lo tengan ya anotado. Si acaso en la misma actividad del próximo día miércoles, les digo que la losa es una plancha de acero. ¿Sí? O les pudiera dar que las vigas no son de hormigón, sino que las vigas son de acero. Entonces, ya les adelanto igual, ¿verdad? Tipo de preguntas que pudieran tener. La viga de acero pudiera ser una sección hueca.
¿sí? Entonces, lo único que tienen que calcular, yo les doy el espesor, les indico el ancho. Esto puede ser también 20, esto puede ser 40. ¿Sí? Después cuando vean clases a cero, verán por qué no se las hace sólidas. Y una de esas es porque sería demasiado pesado. Miren ustedes que pesa casi 4 veces lo que pesa un navegador hormigón, si fuera totalmente lleno. Entonces, por eso tienen que hacerlo de esa manera. Sí, eso también puede ser otra pregunta. Sí. ¿Qué vamos a ver la próxima clase? La próxima clase vamos a seguir viendo tipos de carga muerta o peso propio más otros permanentes. Veremos carga de uso. Esto se llama viva. Esto se llama muerta. Si quieren investigar un poco, vean ustedes qué es carga muerta y carga viva en internet. Si no, esperen hasta la próxima semana que damos clase. ¿Sí? Y algo de viento y sismo, que muchas veces se llaman cargas dinámicas. ¿Sí? Y luego veremos cómo todos estos son tipos de carga. Este es el nombre, se puede decir, oficial, legal o técnico que se usa. Y después veremos nosotros combinaciones de carga. ¿Sí? Con esto, a partir de las cargas, ustedes ya saben cuál es la carga que actúa en el elemento, ahí vamos a pasar recién a hacer análisis otra vez de momentos, de corte y otro tipo de cosas más. ¿Sí? Esto para la próxima clase. Para actividad, revisar un poco esto de las columnas. ¿Sí? Puede ser este tipo de preguntas. ¿Ok? ¿Cuál es la reacción? Puedo pedir de esta viga amarilla en el tramo izquierdo, en el tramo central. Les puedo poner este tema de acá, revisarlo. Posiblemente sean de aquí, saque la pregunta, para que sea una mezcla de losa en dos direcciones y losa en una dirección. Y ya pudiera mezclar yo esto con esto de la carga muerta. ¿Sí? Yo les pudiera indicar, para ser más simple, que ignoren el peso de las vigas y solo trabajen con el peso de las losas. Entonces ahí se ahorran un poco, pero ustedes ya saben cómo calcular el peso de la losa. ¿Sí? Entonces sobre eso va a ser la actividad de la próxima semana. ¿Sí? Todo lo que es un poco esta mezcla de losas en una dirección, losas en dos direcciones y el peso propio. ¿Sí? Entonces, hasta ahí la clase de hoy. Gracias por la asistencia. Nos vemos. Profe, Sí, digamos. disculpe, una pregunta. Aquí, ahí donde justo dice hormigón armado, concreto reforzado, equivale a 2.400 kilogramos metros al cuadrado. Digo, Y abajo, discúlpeme. Sí. sí, Tiene y abajo toda le la pone razón. Sí. en cúbico. Discúlpeme. Sí. Lo mismo me preguntaron. Densidad o peso específico por metro cúbico al cubo, sí. Disculpe. Sí. Ahí está, corregido. Gracias por la Eso me observación. confundió un poco en el ejemplo. Sí. Disculpen. Peso específico siempre es peso o fuerza sobre volumen. ¿Sí? Yo trabajo aquí, o sea, no me gusta confundir mucho al estudiante con masa y peso. Entonces, siempre voy a trabajar yo peso, lo mismo que masa. Después tendrán ustedes la oportunidad de revisar un poco más. Peso sobre volumen es la densidad o peso específico. Sí, gracias por la observación. Listo. Entonces, con eso, acá sí le había puesto el cubo. Sí, ahí queda claro entonces. Sí. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Tengan buen día.
Uy.